Tranquilo, Marta. Bienvenidos a otra edición más de NE Podcast. Un aplauso. El podcast de todo. Hoy en día, hoy traemos un tema muy interesante, que este tema va referido no solamente para personas que están dentro de la iglesia, sino para personas que están fuera de ella y que tal vez están pensando en entrar a lo que es el cuerpo de Cristo. Y es acerca de cuál es la verdadera iglesia, o cuál es la iglesia que nos conviene a cada uno de nosotros. Así es. No sé quién quisiera realmente empezar a dar una introducción acerca de eso. No me lo hagas así. Te lleno en foto. Toma. Así no, Nuestro hermano Axel. El del ojito claro. Axel, este es fácil. O sea, para ti, ¿cuál es la verdadera iglesia? O no para ti, según lo que tú conoces de la Biblia y de la palabra de Dios, que ese es nuestro fundamento. ¿Cuál es la verdadera iglesia? No me lo hagas. O la iglesia en donde tú entiendes que Cristo te llamó a estar. O que Cristo te llamó a ser. No me lo hagas, me está poniendo una encrucijada, de verdad. Respira primero. No, de verdad, me está poniendo una encrucijada heavy. No. Ay, papá Dios. Alguno tiene que morirse. Papá Dios. Señores, miren, para mí, guíese de la Biblia. Ahí usted va a saber cuál es la verdadera iglesia. Amén. Ya. Oh, wow. Muy buena Vamos a dejarlo respuesta. ahí. Está bien. Ahora bien, para esa gente que no lee la Biblia y que necesitan gente que sí lee la Biblia, supongo yo que todos la leemos. Mira, por ejemplo, empezando por un lado, porque hay gente que, principalmente las personas de fuera de la iglesia, tienen un concepto de iglesia erróneo. ¿Por qué? Porque mayormente todos cuando éramos más pequeños tuvimos como un modelo de la iglesia perfecta. o de cristianos que te decían, esta es la forma de ser un cristiano. O sea, si no es esto, esto no es una iglesia de Dios. Entonces, ya a la medida que uno va creciendo, uno se creó con ese concepto. Entonces yo digo, hay mucha gente que dicen, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo conozco a Dios, yo soy cristiano en mi casa. ¿Qué conste? Tan rotundamente erróneo, pero respetamos su opinión. Que lo que vale es tener a Dios en el corazón. Está bien. Yo voy a la misa los domingos. Tú vas a llegar al cielo. Exactamente, porque, por ejemplo, el punto de ellos que dicen, por ejemplo, ahora la iglesia moderna, porque mucha gente, hay mucha iglesia moderna que la gente dice de que yo no quiero saber de iglesia moderna, a mí me gusta los RT, esa gente que usan falda, que sé yo qué. Santidad al cocote. Que si no es así, no van a la iglesia. Entonces... Ay, cocote mío. Mi opinión. Déjame ponerme este botón. Mi opinión es la siguiente. Tal vez pago 5 pesos menos de peaje allá. Bueno, mi opinión es la siguiente. Nosotros que estamos en República Dominicana, para la gente que no va en otro sitio, acá suceden muchos factores. Tú sales ahora mismo de aquí y le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Toda la mañana yo oro. Claro, toda la mañana yo oro y tú, es verdad, tú puedes, tú escuchas de lejos de la casa de la vecina, tú me viste, o sea, todo el mundo. Y está bien porque somos una isla, ¿verdad? Que, por así decirlo, cree mucho en Dios. Por eso no habla de que tú conoces a Dios. Exacto. Entonces, muchas veces la gente se pierde en que a cuál iglesia asisto, porque yo veo que aquí hacen tal cosa, pero fulanito le tira a esa iglesia a la que me gustaría ir, pero estoy como nublado. Entonces, este podcast yo creo que es para eso, porque acá vemos varias perspectivas de cuál es la iglesia a la que yo debo asistir. Pero la Biblia tiene una postura súper clara sobre eso. Entonces, esa era la pregunta como central y podemos hablar ahora. O sea, para mí, la iglesia perfecta es la iglesia que no te dice que otra gente que te va a salvar. La Biblia es clara. O sea, nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Si no es por el Hijo. Si usted no cree en el Hijo, se fue a pique. la macó. Sí. ¿Te voy a decir algo? O sea, no es lo único, pero creo que es lo más relevante. Bueno, mira, y el Hijo no está aquí en la tierra, ¿eh? La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Ese es un buen punto. Entonces, hay algo un poquito polémico. Porque, por ejemplo,
Le llamamos iglesia esa a la estructura. A la estructura. Al templo. Al templo. Que no es lo real, pero... Es una estructura de 4 paredes. Como lo llamaste. La Biblia... Templo, no iglesia. Exactamente. Templo. O sea, la Biblia, Jesús habla claro acerca de la iglesia. Realmente Jesús fue el que no vino a dar esa claridad acerca de lo que era la iglesia, porque durante mucho tiempo hubo un concepto muy abstracto de lo que era la iglesia, muy erróneo, donde todo el tiempo se pensó que la iglesia era el templo. Era el templo. Y Jesús vino a nosotros a decir, no, ok. Templo físico también. Templo físico, exacto. Sí. Y Jesús vino a nosotros a decir, no, miren, realmente la iglesia no son las paredes que fueron edificadas por mano de hombre. La iglesia realmente fue lo que el Señor edificó. Y eso que el Señor edificó fueron a cada uno de nosotros. Sí, y exacto. nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y que su deseo más grande era que nosotros, como es la esposa, porque la iglesia es la esposa, que nosotros seamos como que la iglesia sea para Cristo como lo que la esposa es para el marido. ¿Me entiendes? Lo que se supone que debe de ser, claro está. Y el vivo ejemplo de eso que dice Anthony lo encontramos en la misma Biblia. Si vamos a la historia del templo de Jerusalén, nos vamos a dar cuenta que pasó un proceso de destrucción y reconstrucción. No sé ni hablar ya. Destrucción. Y sin embargo fue destruido y el evangelio siguió creciendo y la iglesia siguió en funcionamiento. Sí. Y yo quiero destacar algo. Tú mencionabas algo de que la intención de Dios... Sí, en el corazón de Dios siempre hubo un concepto claro. Exacto. Y hay que destacar bien esto. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, es cierto que había algo que representaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Pero ahora la presencia de Dios habita en nosotros. Y se manifiesta a través de nosotros. Me explico. Cuando Jesús murió, ¿verdad? Ciertamente, lo que nos separaba de la presencia de Dios era el pecado, pero como Jesús hizo su sacrificio, ya nosotros, por así decirlo, y por eso nos limpió, nos justificó y nos ha llamado, ¿verdad? Como profeta de las naciones para predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Pero eso no habla de que directamente siempre salvo. No. Al contrario. Si no, Pablo no hubiera dicho que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque ¿para qué yo tengo que cuidar algo que yo no voy a perder? Eso quiere decir que aunque nuestra salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, quiere decir también que esas obras, que pueden ser no buenas, también pueden destituirnos, volver a alejarnos de Dios. Porque al final de cuentas, la gracia inmerecida, lamentablemente no todo el mundo va a querer aceptar esa gracia. Así es. Y forma de nosotros negar la gracia de Dios no es diciendo, no, Dios, yo no la acepto. No, o sea, es con nuestras acciones. No porque nuestras acciones sean lo importante, sino porque nuestras acciones son reflejos de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Totalmente. Al final de cuentas, yo no voy a hacer algo con lo que yo no esté de acuerdo hasta cierto punto. O sea, si tú me ves a mí que yo robo, miento, asesino, soy chismoso, eso quiere decir porque yo, aunque con mi boca profese que no estoy de acuerdo con eso, mi corazón sí está de acuerdo con eso y que yo me estoy dejando de llevar por mi corazón. Totalmente. Y ahorita aclaré lo del templo físico y tú tocaste un poco el punto. Es porque en la Biblia hay otro templo que es nuestro cuerpo. Así es. Por eso es que Frailin decía que antes la presencia de Dios estaba en el... Habitaba en el arca del pacto. En el arca del pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? Dentro del templo, dentro del santuario. Sin embargo, la chequina de Dios y la presencia de Dios habita o puede habitar en nosotros porque nosotros también somos un templo. Ese templo, esa maqueta, es un tema un poquito distante, o sea, largo, amplio. Pero lo voy a resumir un poquito. Ese templo físico que había en aquel tiempo, bíblicamente nosotros lo buscamos y lo tenemos hoy. Aquí. Así es. Aquí. Pero no nos alejemos tanto. Lugar santo, atrios. Ok. Wow. Podemos reflejar ese templo también. No nos alejemos tanto del tema, porque aunque es verdad que el templo influye mucho, pero en lo personal yo creo que hablemos, o sea, de la iglesia. Volviendo al tema. De características de la iglesia que realmente
pueden hacerte a ti como persona decir, ok, yo estoy yendo a una iglesia que es la verdadera iglesia. Ok, ¿por qué digo una iglesia que es la verdadera iglesia? Porque nosotros tenemos el mal concepto de que hay varias iglesias. Ciertamente no hay varias iglesias. O sea, es una sola. Todo, independientemente de la denominación a la que usted pertenezca, siempre vamos a ser una iglesia. Siempre y cuando estemos dentro del cuerpo de Cristo, es una iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que debe de tener esa iglesia? Yo quiero decir algo. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo, mi iglesia. Y eso lo dijo Jesús. O sea, pueden haber muchísimas nombres, ¿verdad? O denominaciones. Pero al fin y al cabo el Señor viene a buscar su iglesia. Para mí, características de la iglesia de Jesús. La predicación del amor, la predicación de la palabra y obviamente córrele al pecado. Exacto. Ya. Pero hay más características. Pero, no sé. hay muchas pero más algo que yo quiero características. aclarar de ese rato es que iglesia perfecta como si no hay. No. Sí. No la hay. No hay. Es que todos mira. cometemos errores. Entonces, un segundito. Lo que pasa es que, por ejemplo, sucede que entonces las personas que están ahí afuera, que no son creyentes, no son cristianos, porque la mayoría de personas son creyentes, creen en Dios. Sí. Pero al ver que, digamos, pongamos a Frailin como pastor, que Frailin tiene... No. Vamos claro de eso, tranquilo. No. Pero pues digamos que usted ha pasado una situación, digamos, en alguna iglesia y usted dice, yo no quiero saber de ese pastor, y ya por usted ver una mala actitud que cometió ese hombre, usted juzga toda. Exactamente, ya usted no quiere saber de la iglesia. Y ahí viene el tema donde yo le digo... Te fuiste lejos de que al pastor. A un hermanito cualquiera. Sí, porque a veces no necesariamente el pastor, a veces cualquier hermano. Señores, un vecino que va a la iglesia también dice, no, pero si este es cristiano... Yo puedo ser cristiano y lo he oído mucho. Pero somos imperfectos. De gente que dice, no, porque... Eso es lo que el mundo no entiende. Que la iglesia es un centro médico. Sí, donde usted va a curar una enfermedad que es el pecado. Ustedes saben también qué ha pasado. Que no necesariamente es culpa del que está fuera de la iglesia. A veces nosotros mismos dentro de la iglesia. Sí. No, porque no es por tema de ignorancia del que está fuera. A veces sí. Espérate, déjame explicarme. O sea, no necesariamente el tema de ignorancia del que está fuera de la iglesia. El que está fuera de la iglesia obviamente es ignorante de lo que pasa adentro porque él no está. Pero nosotros que estamos adentro, vamos hacia afuera y le vendemos a esa gente de afuera una realidad que no existe. Sí, que no es real. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuánta gente no anda por ahí profesando a Jesús y a la iglesia? Como que todos los que estamos dentro de la iglesia tenemos una aureola todo el tiempo arriba de la cabeza y que nosotros nada más decimos santo, santo, santo y que el cielo es adentro de ese templo. Y que no somos de este mundo. Y que no somos de este mundo. Que es santo. No nacimos de este mundo. Entonces, mira. ¡Llama! Wow. Entonces, por ejemplo, mira donde hablamos aquí en 1 Corintios 6. Todo el que ha leído la Biblia sabe que la iglesia de Corinto fue una de las iglesias más corruptas que ha existido y que va a existir en la fe de la tierra. Amén. Donde si nos explicamos, o sea, ¿por qué corrupta? O sea, hijos se acostaban con su padre, madre con sus hijos, etcétera, etcétera. Todo el mundo, eso era un topató ahí, todo el mundo, nadie respetaba a nadie. Y sin embargo, Pablo luego le escribe esta carta donde le dice, ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, o sea, independientemente de que ellos estaban habitando en pecado. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de este cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, haciendo entender de que ellos estaban cogiendo con prostitutas. Estaban fornicando. O sea, estaban fornicando en ese momento. O sea, estamos hablando de que independientemente de lo que estaba pasando, Pablo nunca lo descartó a ellos como iglesia. Totalmente. Obviamente, si usted está en ese tipo de práctica, aunque usted sea parte de la iglesia, usted va a ser eliminado y quitado de esa parte del cuerpo, como cuando hay una parte que se está pudriendo, cuando a una gente se le está pudriendo una parte del cuerpo que lo eliminan, así mismo van a hacer con usted. Claramente, si no te arrepientes. Si no se arrepiente, porque... Sí, y te alejas del pecado, porque no es solamente arrepentirte y seguir. Es no ser practicante. Exacto. Bueno, exactamente. Ahí era que iba. La Biblia habla de que tales que practiquen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero exacto. ¿Qué pasa? Una vez que tú te conviertes al Señor y tú independientemente asistes a cualquier iglesia, ¿verdad? Tú entras en un proceso de santificación que no se termina hasta cuando tú te mueres. Oh, Dios venga.
Y ahí es que tú vas a ser literalmente glorificado. Y ahí tú vas a ser impoluto, sin pecado, sin mancha. Vas a dejar el chisme. No vas a hacer nada malo. Pero mientras tanto, estamos en ese proceso de santificación. Exactamente, ¿no? Y que esto, por ejemplo, que un punto muy importante, que es que por ver nosotros una mala acción de cualquier persona dentro de la iglesia, no significa que no podamos ir a la iglesia por ese tipo de personas. Tú sabes que yo le di muchas gracias de ese tipo de cosas, que yo entré, como mucha gente dice, yo entré tarde a la iglesia. Señora, yo entré justo a tiempo, porque yo, gracias a Dios, no viví una infancia de esa traumática, porque a la mayoría de gente que yo conozco, que están desde chiquita en la iglesia, me hablan de sus traumas en la iglesia. Ese es otro podcast. De que me hicieron esto, me hicieron lo otro, porque aunque estoy dentro de la iglesia, estoy dolido, etcétera, etcétera. Y yo digo, wow, gracias a Dios que tú me permitiste estar en el mundo en ese momento, y de yo vivir trauma en el mundo, para yo no querer volver para el mundo. Porque al final de cuentas, esos traumas en la iglesia, igual si tú estás en el mundo lo vas a tener, porque al final de cuentas es gente. Y donde hay gente, hay maldad. Y donde hay maldad, pues lamentablemente usted va a salir herido. Vivimos en un mundo caído y la gente no termina de entender que aunque usted sea la iglesia, y hay un versículo que dice que ustedes están en este mundo, pero no son parte del mundo. Señores, ¿cuánta gente no son cizañas dentro de la iglesia? Sí. Que aunque están dentro de la iglesia, lamentablemente están ahí. Y el único propósito de ellos es ser artefacto del diablo para nosotros poder tener pruebas que sobrepasar y crecer en el Señor. Dejar el trigo crecer con la cizaña y al final de los tiempos serán cortados. Y yo quisiera finalizar con esto, y es que si tú que no estás mirando no conoces de Cristo, ¿verdad? Hay un verso en la Biblia que me encanta que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Independientemente de que tú tengas un líder, o tú tengas una persona que quizá no te modele a Cristo, no te inspire a Cristo, el modelo está en la Biblia. Es Exacto. Cristo, el varón perfecto y justo que no tuvo error alguno. Así que no salga por ahí a buscar gente e imitar. No mire a una persona igual que tú. No, esto es algo espiritual. A él es el que hay no que imitar. No humano. ¿Me entiendes? También algo que dijo Jesús que me encantó. Es que él le dijo en un momento a sus discípulos, como que desechaban ciertas personas. Creo que a los gentiles en ese momento. Y Jesús le dijo, como que no lo despreciéis, porque él tiene otras ovejas. O sea, Jesús tiene ovejas en todas las iglesias. Sí. No, tiene ovejas que no están dentro del rebaño. Que no están dentro de su rebaño, pero que son sus ovejas. Que él va a ir a restaurar y a buscarla y a traerla a su rebaño. Entonces, en todas las iglesias, no hay una iglesia perfecta. En todas las iglesias hay hijos de Dios. En todas. Que en su momento él lo va a levantar, porque incluso para el fin de los tiempos dice la Biblia que no es una iglesia con un nombre. Es un remanente. Amen. El que será cortado de este mundo y salvado. Y habrán sorpresas, mi gente, ya te saben. Es así. Sorpresa. Así que solamente procura buscar la gloria de Dios, vivir en obediencia, obviamente estudiando la palabra de Dios y permitiendo que Él te hable a través de ella, y te vas a dar cuenta de dónde tú debes estar o dónde el Señor te pide que vayas. En conclusión, mi gente, déjate guiar. La iglesia perfecta es la iglesia de Cristo. Y no somos perfectos. No es un templo. Pero seguimos buscando la estatura del varón perfecto. Amén. Mientras la hayamos, esperamos que tú puedas ser parte de nosotros. Y nada, mi gente, comenta si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, para nosotros poder escuchar. Si te gustó, si no te gustó, dale like. Si tienes dudas. Y comparte a las personas que tú creas que este contenido le puede servir. Esto es NE Podcast y Dios te bendiga. Amén. Suscríbete.